Ponferrada, con 70.000 habitantes, es la capital del Bierzo, una comarca con gran personalidad de la provincia de León, en la que viven 137.000 personas. Este territorio limita con Asturias y Galicia. La minería del carbón ha sido la principal actividad económica del Bierzo en el último siglo. Pero el carbón entró en crisis en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, durante casi 200 años, el carbón fue el componente básico del consumo de energía primaria a escala mundial, tanto para la producción de energía como para la fabricación de acero. El carbón impulsó la revolución industrial del siglo XIX, pero a mediados del XX perdió su papel preeminente en beneficio del petróleo. En la actualidad, el carbón representa el 22% del consumo global de energía primaria y contribuye en un 40% del total a la producción de energía eléctrica a nivel mundial. Cuando en 1998 se puso en marcha el primer plan del carbón en esta comarca leonesa, se hablaba de reactivación, de reindustrialización y de desarrollo. Pero lo cierto es que a lo largo de estos años, los municipios mineros del Bierzo habían perdido más de 5.000 habitantes. Ante la situación de constante despoblamiento y empobrecimiento de la comarca, en mayo de 2006, el Gobierno de España crea la Fundación Ciudad de la Energía, por acuerdo del Consejo de Ministros. La Fundación es un proyecto del Gobierno que tiene como objetivo contribuir a la mejora del desarrollo económico y social de la comarca. El Bierzo es una comarca minera, la minería del carbón está en crisis y el Gobierno crea un instrumento especial. Este instrumento especial es la Fundación, que es una fundación pública soportada por el Gobierno. ¿Y qué temas se eligen para trabajar? Pues la energía y el medio ambiente. La energía es un tema tradicional en la comarca, las actividades de minería de carbón lo prueban, incluso se dice que es una actividad secular, histórica, y se piensa en energía, pero se cambian las claves. En vez de hablar de minería del carbón, se habla de desarrollo de tecnología, de divulgación y de conocimiento. Y con estos criterios nuevos aparecen los grandes programas de la Fundación. Por un lado, las tecnologías de captura de CO2, es decir, la combustión limpia de carbón. Por el otro lado, crear un gran museo nacional que sea un centro de divulgación de conocimiento. Y por otro lado, todo el tema de restauración ambiental. La minería es una actividad agresiva, ha generado, digamos, centenares de escombreras a lo largo de toda la comarca y se piensa que la restauración ambiental puede ser una actividad que transforme un problema en una oportunidad y ayude a crear empleo. Según estimaciones del Instituto Mundial del Carbón, las reservas probadas de carbón identificadas actualmente son suficientes para mantener el ritmo de consumo actual durante los próximos 133 años. Debido a eso, uno de los primeros objetivos de la Fundación Ciudad de la Energía fue hacer compatible la utilización del carbón como fuente de energía, pero evitando las emisiones de CO2 a la atmósfera. En los procesos de combustión que se producen tanto en las centrales térmicas como en otro tipo de industrias, uno de los gases principales que se producen en las calderas es el CO2. Este CO2 es parte del efecto invernadero que se produce en el planeta, para lo cual se creó un protocolo, que es el Protocolo de Kioto, en el cual la mayoría de los países se comprometían a reducir ese CO2. Para emitir el CO2 a la atmósfera, los países van a tener que pagar en función de las toneladas de CO2 emitidas. Para ello, cada uno de los países, y entre ellos España, con la apuesta por este proyecto, que es el más grande del mundo en función de sus capacidades, trata de desarrollar las tecnologías que permitan capturar ese CO2 ya no solo en centrales térmicas, sino en otro tipo de industrias que también emiten CO2 a la atmósfera, para, en primer lugar, evitar que ese CO2 vaya a la atmósfera y se produzca el efecto invernadero, y en segundo lugar,
ahorrar esa cantidad de dinero que supondría emitir ese CO2 a la atmósfera. La planta de desarrollo de tecnologías de captura de CO2 se ha construido en la localidad de Cubillos del Sil y ocupa una superficie de 64.000 metros cuadrados. Por sus características técnicas y operativas, es una de las instalaciones más completas y avanzadas existentes en el mundo, según han reconocido distintos organismos internacionales, como la Agencia Internacional de la Energía. Edu, modificamos el lazo de atemperación de control de la temperadura número 4. Nos encontramos en la sala de control. Este es el cerebro de la planta, desde donde se están procesando más de 13.000 señales a tiempo real y desde donde se están dando todas las órdenes para el control exhaustivo del proceso. Aquí, en el puesto en el que ahora mismo estoy situado, tenemos el cometido de operar la planta. Desde todos los sensores que tenemos en la planta, estamos leyendo a tiempo real todas las variables, y a través del sistema de control y de los procesadores y demás, la lógica está actuando y está mandando órdenes desde el sistema de control hacia la planta, a diversos actuadores, válvulas y demás sistemas. A su vez, nosotros desde aquí también ordenamos a los equipos y demás instalaciones, pues órdenes para ponerse en marcha, ejecutar acciones, iniciar secuencias de todo tipo. Es decir, en funcionamiento normal estamos continuamente leyendo variables y actuando y tomando decisiones dependiendo de esas variables que hayamos leído. El almacenamiento geológico consiste en inyectar en profundidad el dióxido de carbono, CO2, en formaciones geológicas adecuadas, para garantizar su aislamiento de forma segura durante miles de años. La Fundación Ciudad de la Energía, en temas de almacenamiento geológico de CO2, está desarrollando toda una serie de investigaciones para optimizar este fenómeno de almacenar CO2 en profundidad, en condiciones de seguridad para el medio ambiente, en seguridad para la población. Y uno de los procedimientos que en este momento estamos desarrollando es esta planta piloto que tenemos detrás nuestro, donde inyectamos CO2 bajo unas condiciones controladas y vemos la reacción que tienen los microorganismos, la microbiología de esta zona, de tal forma que nos pueda servir como criterio de reconocer si hay fugas de CO2. Las estamos provocando, esas fugas, estamos provocando esos cambios en esos microorganismos y por tanto tenemos un criterio para verificar si tales fugas están produciéndose en cualquier zona de almacenamiento. Es una técnica muy novedosa, es una técnica muy ecológica, porque estamos utilizando la propia naturaleza, es una técnica muy barata, es una técnica muy fiable y además aplicable a grandes superficies. Cumple uno de los aspectos esenciales en el tema de investigación que estamos realizando: abaratar los costos de este proceso de investigación que es muy costoso. La planta de captación de CO2 es uno de los proyectos de la Fundación Ciudad de la Energía que ha traspasado nuestras fronteras. La acción internacional de Ciuden ha sido desde el principio uno de los objetivos y de los pilares claros dentro de la estrategia de la Fundación Ciudad de la Energía, y en ese sentido llevamos trabajando y seguimos trabajando desde el primer día. Estamos muy orgullosos de decir que actualmente estamos participando en un número bastante elevado de proyectos a nivel internacional. Por mencionar algunos, el proyecto Compostilla, que es uno de los 6 proyectos de demostración que ha seleccionado la Comisión Europea para poner en marcha el desarrollo tecnológico a escala de demostración, y nos ha dotado de 180 millones de euros. La planta de Cubillos del Sil ha contribuido decididamente a poner a esta pequeña localidad cercana a Ponferrada en los mapas mundiales de las tecnologías punteras en la utilización sostenible del carbón. Nos parece un proyecto magnífico para dar continuidad a esa explotación de estos recursos naturales, además la generación de energía eléctrica en las plantas que tenemos aquí en nuestra comarca, y ser respetuoso con el medio ambiente, que era la única asignatura que tenía pendiente la combustión del carbón. Otro de los principales objetivos de la Fundación es generar iniciativas que creen fuentes de riqueza y empleo en la comarca del Bierzo.
La restauración de un territorio degradado por la extracción del carbón durante más de un siglo es uno de sus principales proyectos. En la comarca del Bierzo se ha venido explotando el carbón durante los últimos 100 años aproximadamente, dejando importantes impactos ambientales. En las 80.000 hectáreas de cuenca minera hay unas 5.000 hectáreas afectadas, con escombreras como esta que vemos aquí atrás. Y las afecciones sobre el medio han sido tanto escombreras que afectan a suelos, cursos de río, con algunos casos de acidificación de aguas e incluso escombreras que siguen en autocombustión emitiendo humos que provocan efecto invernadero.